Hubo un momento en la historia de nuestra especie en el que la supervivencia humana pendió de un hilo. No se trata de un relato inventado ni de una leyenda transmitida de generación en generación, sino de un hecho respaldado por evidencias científicas sólidas. El rastro de aquel episodio está grabado en lo más profundo de nuestro ADN. Los genetistas, al estudiar el material genético de poblaciones actuales, detectaron lo que llaman un cuello de botella genético. Este término describe un fenómeno en el que la diversidad genética de una especie se reduce de forma drástica debido a que su población total disminuye de manera repentina y extrema. En el caso de los seres humanos, los estudios apuntan a que, en un momento de nuestro pasado remoto, toda la población mundial pudo reducirse a tan solo unos pocos miles de individuos. Es decir, toda la humanidad actual podría descender de un pequeño grupo de supervivientes que logró resistir mientras el resto desaparecía. Antes de aquel evento, los humanos anatómicamente modernos ya habitaban distintas regiones de África y algunas zonas de Eurasia. Se habían adaptado a entornos variados, desde sabanas abiertas hasta bosques densos, pasando por litorales donde la pesca era una fuente de alimento estable. Sin embargo, de repente, todo cambió. Algo sucedió que empujó a la especie al borde de la desaparición. La hipótesis más aceptada para explicar esta drástica reducción poblacional señala a un cataclismo natural, la erupción del supervolcán Toba, situada en la actual isla de Sumatra, Indonesia. Este volcán entró en erupción hace aproximadamente 74.000 años, liberando una energía estimada en miles de veces superior a la de la erupción del monte Santa Elena en 1980 o incluso a la del Krakatoa en 1883. Fue, sin duda, una de las erupciones más violentas registradas en la historia geológica del planeta. Los análisis de sedimentos y núcleos de hielo revelan que la erupción expulsó a la atmósfera millones de toneladas de ceniza volcánica y dióxido de azufre. Esta nube se extendió por gran parte del hemisferio sur y alcanzó incluso regiones del norte, oscureciendo el cielo y bloqueando la radiación solar durante un periodo prolongado. El fenómeno desencadenó lo que los científicos llaman un invierno volcánico, un enfriamiento global abrupto que pudo durar entre 6 y 10 años, seguido por un periodo más largo de inestabilidad climática que se prolongó durante siglos. Las consecuencias fueron devastadoras. En amplias zonas, la vegetación colapsó por falta de luz solar suficiente para la fotosíntesis. Los ecosistemas enteros se desmoronaron. Grandes animales herbívoros, que dependían de pastos y hojas, comenzaron a morir en masa. Esto, a su vez, afectó a los depredadores y a los humanos que cazaban y recolectaban para sobrevivir. Las fuentes de agua también se vieron contaminadas por la ceniza, y las temperaturas descendieron drásticamente, haciendo inhabitables regiones que antes eran aptas para la vida humana. En este contexto, las comunidades humanas de la época tuvieron que enfrentarse a una escasez sin precedentes. El alimento se volvió un recurso extremadamente limitado, y los clanes se vieron obligados a desplazarse en busca de refugios más seguros y zonas donde aún hubiera algo que cazar o recolectar. Algunos grupos no lograron adaptarse a las nuevas condiciones y desaparecieron sin dejar rastro. Otros, más afortunados o estratégicamente situados, encontraron lugares donde las consecuencias fueron menos severas, lo que les permitió resistir hasta que el clima comenzó a estabilizarse. La reducción de la población humana no fue un proceso uniforme. Algunas regiones sufrieron un impacto inmediato y catastrófico, otras experimentaron un deterioro más lento pero igualmente letal. Los registros geológicos muestran que la capa de ceniza del volcán Toba llegó a tener varios metros de espesor en zonas cercanas al epicentro, y aún se detectan rastros de ella a miles de kilómetros de distancia, desde India hasta el Golfo Pérsico. Esa ceniza no solo cubrió el suelo, sino que contaminó ríos y lagos, provocando la muerte de peces y otras formas de vida acuática. La fauna de gran tamaño, los llamados megamamíferos, se vio especialmente afectada. Estos animales requerían vastas extensiones de pasto y vegetación, que desaparecieron en cuestión de semanas. Sin presas grandes, los cazadores humanos tuvieron que recurrir a animales más pequeños, raíces comestibles y recursos de menor valor nutritivo. Esta adaptación forzada no siempre fue suficiente. La desnutrición, combinada con la exposición a bajas temperaturas y la escasez de refugios adecuados, debilitó a muchas comunidades hasta el punto de la extinción. En las zonas costeras, algunos grupos pudieron sobrevivir gracias a la pesca y a la recolección de moluscos. Sin embargo,
Incluso estos recursos fueron limitados. La alteración del clima afectó las corrientes marinas y los ciclos reproductivos de muchas especies marinas. Lo que antes era una fuente relativamente estable de alimento se volvió impredecible y, en ocasiones, escasa. A esta crisis ambiental se sumaron posibles tensiones sociales. Con los recursos reducidos al mínimo, los encuentros entre grupos humanos no siempre derivaban en cooperación. Las evidencias arqueológicas sugieren que, en ciertos lugares, la competencia por territorios habitables y zonas con recursos básicos pudo provocar enfrentamientos violentos. En un contexto donde la supervivencia dependía de cada caloría, ceder alimentos o refugio a desconocidos podía significar la condena del propio clan. Las enfermedades también jugaron su papel. Un sistema inmunitario debilitado por la malnutrición es más vulnerable a infecciones, y en comunidades pequeñas, un brote podía propagarse con rapidez y sin posibilidad de tratamiento. En un mundo sin medicina, sin reservas de alimentos y sin redes de apoyo más allá del propio grupo, una simple fiebre o una herida infectada podían acabar con vidas valiosas para la supervivencia del conjunto. El resultado de todo esto fue un drástico descenso en el número total de seres humanos en el planeta. La humanidad quedó reducida a un mosaico de pequeños grupos aislados, separados por vastas extensiones de territorio hostil. La distancia física, sumada a las duras condiciones ambientales, limitó el intercambio genético entre comunidades, lo que explica la señal tan marcada que hoy vemos en nuestro ADN. La imagen que la ciencia ha reconstruido de aquel periodo es la de un planeta profundamente alterado. Los registros de polen fósil, extraídos de sedimentos en distintos puntos del mundo, muestran una reducción drástica en la diversidad vegetal justo después de la erupción del Toba. Lugares que antes eran bosques húmedos se transformaron en praderas ralas, zonas de matorral quedaron reducidas a suelos desnudos, y en muchas regiones la vegetación desapareció casi por completo. Esto no solo afectó a los herbívoros y a sus depredadores, sino que cambió la dinámica entera de los ecosistemas. Los estudios de núcleos de hielo en Groenlandia y la Antártida han revelado un aumento significativo de partículas de sulfato coincidente con la fecha estimada de la erupción. Estas partículas reflejaron la radiación solar, provocando un enfriamiento global abrupto. Se calcula que la temperatura media del planeta pudo descender entre 3 y 5 grados de manera casi inmediata, y en algunas regiones el descenso fue aún más pronunciado. Esto significó inviernos mucho más fríos y prolongados, incluso en zonas donde antes no se conocía la nieve o el hielo persistente. En África, cuna de la humanidad, las consecuencias también fueron severas. Aunque algunas regiones tropicales se mantuvieron como refugios climáticos, otras sufrieron sequías extremas y la desaparición de fuentes de agua. Los ríos disminuyeron su caudal o se secaron, los lagos se redujeron y las zonas de caza se volvieron infértiles. Esto obligó a muchos grupos a desplazarse cientos o miles de kilómetros, atravesando territorios desconocidos y a menudo hostiles. Este escenario de escasez forzó cambios drásticos en la organización social. Las comunidades que lograron sobrevivir probablemente fueron aquellas capaces de adaptarse rápidamente, diversificar sus fuentes de alimento y establecer alianzas temporales con otros grupos. Es posible que en estos momentos de crisis se intensificara el uso del lenguaje y de estrategias cooperativas más complejas, ya que la coordinación era clave para aprovechar cualquier oportunidad de caza o recolección. Aún así, las pruebas arqueológicas apuntan a que en muchas zonas la competencia superó a la cooperación. Restos de armas líticas hallados en yacimientos de este periodo muestran evidencias de uso en combates cuerpo a cuerpo, no solo en caza. Marcas de cortes en huesos humanos sugieren episodios de violencia intergrupal, e incluso posibles prácticas de canibalismo de supervivencia en casos extremos, aunque esto sigue siendo objeto de debate entre los expertos. En este contexto, cada individuo se convirtió en un recurso valioso para el grupo. La pérdida de un cazador experimentado o de una madre joven podía suponer un golpe devastador para la comunidad. La natalidad se redujo de forma notable debido al estrés, la desnutrición y la falta de recursos, y esto agravó aún más la disminución de la población global. La situación, ya de por sí crítica, se prolongó durante generaciones. Incluso después de que el clima comenzara a estabilizarse, la humanidad tardó miles de años en recuperarse plenamente en número y diversidad genética. Este largo periodo de precariedad dejó huellas profundas, no solo en nuestra biología,
sino también en la forma en que nos organizamos y en las estrategias que desarrollamos para enfrentar futuros desafíos. A medida que el clima comenzó a mostrar señales de recuperación, pequeños grupos humanos lograron consolidar zonas de asentamiento temporal. Estos lugares, generalmente cercanos a fuentes de agua y con algún tipo de cobertura vegetal, se convirtieron en puntos clave para la supervivencia. No eran asentamientos permanentes en el sentido moderno, pero sí funcionaban como refugios recurrentes a los que las comunidades regresaban durante ciertas estaciones del año. En estos enclaves, la vida seguía siendo dura. La fauna que había logrado sobrevivir al colapso ecológico era más escasa y, en muchos casos, más difícil de cazar. Los grandes herbívoros, antaño abundantes, habían desaparecido en vastas áreas, y las presas disponibles eran de menor tamaño y ofrecían menos alimento. Esto obligó a desarrollar nuevas técnicas de caza y a perfeccionar herramientas más eficientes para atrapar animales pequeños y aves, así como para la pesca en aguas interiores. Las evidencias arqueológicas indican que, en este periodo, se incrementó el uso de artefactos de piedra más sofisticados, con filos más afilados y diseños más versátiles. La presión por optimizar cada recurso llevó también a un mayor aprovechamiento de los animales cazados, no solo la carne, sino también la piel, los huesos y los tendones, que se utilizaban para fabricar vestimenta, refugios y utensilios. En paralelo, la dieta humana se diversificó forzosamente. Las raíces, tubérculos, semillas y frutos silvestres pasaron a tener un papel mucho más importante en la alimentación diaria. En las zonas costeras o cercanas a ríos, la pesca y la recolección de mariscos se convirtieron en actividades prioritarias. Esta transición alimentaria, aunque impuesta por la necesidad, permitió a ciertos grupos resistir mejor la falta de carne de caza. La movilidad seguía siendo una estrategia esencial. Ningún grupo podía permitirse agotar los recursos de un área sin tener otro lugar al que desplazarse. Este patrón de vida nómada, ya presente en épocas anteriores, se intensificó. Los contactos entre diferentes comunidades seguían siendo escasos y, cuando ocurrían, podían resultar tanto en intercambios de información y recursos como en enfrentamientos por el control de territorios clave. Es en este escenario de recuperación lenta donde los científicos creen que se reforzaron algunas de las capacidades cognitivas más distintivas de nuestra especie. La planificación a largo plazo, la cooperación compleja y la transmisión de conocimiento se convirtieron en herramientas de supervivencia tan importantes como las armas de piedra. La necesidad de prever escasez, anticipar rutas de migración animal o identificar zonas seguras obligó a los grupos a desarrollar formas más elaboradas de comunicación y memoria colectiva. Aún así, el peligro no había pasado del todo. El clima seguía siendo inestable, y bastaban pequeñas variaciones en las lluvias o en las temperaturas para provocar nuevas hambrunas. La población global continuaba siendo extremadamente baja, y cualquier evento local, una epidemia, un conflicto, una sequía prolongada, podía borrar a comunidades enteras del mapa humano. A lo largo de los siglos siguientes, la humanidad comenzó a recuperar lentamente parte de su diversidad genética y su presencia geográfica. Los clanes supervivientes se expandieron desde sus zonas refugio, repoblando territorios que habían quedado desiertos tras la crisis. Esta expansión no fue rápida. En muchos casos, llevó generaciones a atravesar regiones que antes habían sido fértiles y que, tras la erupción y el invierno volcánico, se habían convertido en paisajes inhóspitos. Las evidencias en yacimientos arqueológicos muestran que, durante este proceso, las herramientas y las técnicas de caza siguieron evolucionando. El aprovechamiento de los recursos se volvió más eficiente y variado. Algunos grupos comenzaron a especializarse en actividades concretas según su entorno. Los que habitaban zonas costeras desarrollaron métodos más sofisticados para la pesca, mientras que los que vivían en regiones boscosas perfeccionaron trampas y armas adaptadas a animales pequeños. La memoria colectiva de aquella catástrofe pudo haber dejado una huella duradera en las tradiciones y en la forma de entender el mundo. Es probable que las historias transmitidas oralmente por generaciones advirtieran sobre los peligros del hambre, la necesidad de compartir o la importancia de mantenerse unidos frente a la adversidad. Aunque hoy no podamos reconstruir esas narraciones con precisión, el impacto de aquel periodo de casi extinción pudo influir en comportamientos humanos tan básicos como la cooperación, la cautela ante cambios climáticos y la necesidad de planificar el futuro. Lo que es indiscutible es que la humanidad salió de esa crisis transformada. Las poblaciones eran más pequeñas y estaban más aisladas,
pero también más resilientes. Habían aprendido a adaptarse a un mundo impredecible, a sacar provecho de recursos limitados y a encontrar soluciones en situaciones extremas. La diversidad cultural comenzó a crecer nuevamente, aunque en un principio fuera producto de pequeños grupos separados, cada uno adaptado a su entorno específico. Sin embargo, esta recuperación no estaba garantizada. El riesgo de un nuevo desastre natural, una enfermedad o un conflicto importante seguía siendo una amenaza constante. Durante milenios, la humanidad caminó sobre una línea muy fina, y cualquier paso en falso podía haber significado un segundo intento de extinción. Fue esta fragilidad la que probablemente impulsó la búsqueda constante de nuevos territorios y recursos, un instinto que, miles de años después, nos llevaría a explorar y colonizar casi todos los rincones del planeta. La historia del día en que la humanidad casi desapareció no es solo un capítulo perdido de nuestro pasado, es una advertencia silenciosa que sigue siendo relevante hoy. El hecho de que todos los seres humanos modernos descendamos de un grupo reducido de supervivientes demuestra que nuestra permanencia en la Tierra nunca ha estado garantizada. Las huellas de aquella crisis están impresas en nuestra genética, en la diversidad reducida de ciertas poblaciones y en la similitud sorprendente entre personas que viven en extremos opuestos del planeta. Somos el producto de un milagro improbable, que esos pocos miles de hombres, mujeres y niños lograran resistir, adaptarse y transmitir la vida en las condiciones más adversas que jamás hayamos enfrentado como especie. Cuando observamos la magnitud de la erupción del Toba y sus consecuencias, queda claro que no fue solo un desastre natural, fue una prueba definitiva de resiliencia. Las comunidades que sobrevivieron no lo hicieron por fuerza física únicamente, sino por ingenio, por la capacidad de cooperar, de innovar y de encontrar soluciones creativas frente a la escasez. Ese es el legado que llevamos en cada célula. Hoy vivimos en un mundo muy diferente, con tecnología avanzada, redes globales de comunicación y recursos que se mueven a velocidades impensables en el pasado. Pero también enfrentamos amenazas que, aunque distintas, pueden tener consecuencias igual de drásticas: el cambio climático, pandemias, conflictos globales y eventos astronómicos o geológicos que podrían repetirse en cualquier momento. La historia de aquel casi fin nos recuerda que la adaptación y la previsión son tan necesarias ahora como lo fueron hace 74.000 años. El día en que la humanidad estuvo al borde de desaparecer es un recordatorio de que nuestra existencia pende siempre de un delicado equilibrio. Un equilibrio que depende de decisiones, de cooperación y de nuestra capacidad para anticipar lo que viene. Y aunque aquel evento pertenece al pasado, la pregunta sigue abierta: ¿estaremos preparados para el próximo desafío que intente poner fin a nuestra historia?